que vamos a estar impartiendo y que pues justamente nos van a proveer de varias herramientas para poder trabajar aspectos de la crianza, sobre todo, ¿no? De la crianza respetuosa con nuestros chiquitos, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a trabajar algunas herramientas que nos pueden ser de mucha utilidad, sobre todo en este aspecto de la crianza. Sabemos que en algún momento, pues a veces las herramientas se nos agotan un poquito, ¿no? O la paciencia a veces, ¿no? Y el hecho de ser padres implica que muchas veces el resto de personas o nosotros mismos creemos que tenemos que ser perfectos y no es así, ¿verdad? No hay un manual en el cual se ejemplifique cómo actuar en el día a día con nuestros hijos, pero sí podemos ir trabajando poco a poco esos aspectos que nos permitan ser mejores cada día, ¿verdad? Tenemos a nuestro cargo a personitas, ¿verdad? Que más adelante pues van a luchar por sí mismas y es nuestro fin, nuestra meta, el aspecto de la crianza tiene como fin únicamente el hacerlos independientes y que llegada a la vida adulta ellos puedan tener herramientas útiles para solucionar los problemas del día a día, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar justamente con este taller, ¿verdad? Y iniciando con un aspecto muy gráfico, me gusta siempre como ejemplificar un poquito algunas cosas que podemos ir tomando como base, como ir identificando algunos patrones de crianza que nosotros tenemos, ir identificando en qué podemos ir mejorando y sobre todo algunas pautas prácticas para poner en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir compartiendo algunos aspectos como estos y pues sobre todo el hecho de que ustedes tengan alguna duda, pues también si en algún momento quieren preguntar algo, pues con gusto vamos a solucionarlo por ahí, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces pues vamos a partir de un videíto. Me encanta poner este ejemplo del video que vamos a ver a continuación, porque es algo que en algún momento puede pasarnos o nos ha pasado o hemos visto niños que en algún momento les decimos que eviten hacer ciertas cosas y es lo primero que hacen, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho este video, quiero que lo vean conmigo, vamos a ver cierta parte y vamos a analizarla un poquito y siempre me gusta hacer estos talleres de forma muy participativa, ¿verdad? Así que espero y espero mucho escuchar sus opiniones, qué harían en esa situación y cómo analizamos este contexto, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ello, vamos al video. Una máquina llena de caramelos es una auténtica tentación. Esta máquina de caramelos Muy bien, escuchamos todos no el la audio. podemos tocar. ¿Por qué? Hasta Y que si no se escucha. volvamos, Sergio y yo, que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. La máquina de chuches es una prueba adaptada a nuestro contexto para ver hasta qué punto los niños resisten la tentación. Te voy a tocar. No le he tocado, ¿verdad? Es mentira. ¡Mira, no la ha tocado! ¡Joder! ¡Ay, amiguito! Voy a coger una chiquitita. Tessa. Tessa. Ay, no voy. No voy a. Ay. A ver, ay, pobre. No puedo mirar. Tessa tiene un sentimiento de culpabilidad porque se piensa que ha roto la máquina de caramelos, que realmente la veo angustiada. El llanto tiene que estar, ¿no?, por la posible consecuencia que ella se piense que pueda recibir.
Eva, no tocaron los caramelos. Tessa va a su bola, se le cruza un objetivo en su cabeza y va directa a él. Y es lo que hemos visto que ha hecho. Claro que no se esperaba el resultado. No tocaste esos caramelos. Es que está caído. Cristian, francamente, está mostrando una capacidad de ponerse en el lugar del otro. Sí. Profe, ¿te vas a enfadar con ella? ¿Te ha dicho? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Comérnoslo. Comerlo. ¡Es tu culpa! Y a mí me encantan. Y a mí. Mira cómo no. Sí que soy tu amiga, pero has tirado eso. ¡Que siga la fiesta! ¡Recoge todo esto! ¡No vale! Ok, vamos a pararlo ahí antes de ver qué sucede después en esta situación. Bueno, como papás, ¿qué hubiéramos hecho si en algún momento les dijimos a nuestros hijos que no tomaran algo y que tenían que esperar? ¿Cómo hubiéramos solucionado una situación como esa? Desde su actuar de todos los días y lo que han aprendido con sus hijos, ¿cómo lo hubieran solucionado? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos una situación como esa? Primero preguntarle por qué lo Ujú. hizo Ok. y escuchar el motivo. Ujú. Y luego, independientemente de lo que haya hecho, decirle que debe de seguir instrucciones Ujú. y solo por el momento. Ok. ¿Qué más hubiéramos hecho? Ayudarle a recoger Ujú. conjuntamente y luego después conversar por qué lo motivó a que tocara o que regara. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hubiéramos hecho en una situación como esa? ¿Qué más se nos ocurre? Buenas tardes, señor. Que Buenas la tardes. bendiga. Bueno, yo me pondría a platicar con él, ¿verdad? Ujú. De que un error todo lo cometemos, ¿verdad? Ujú. Y que lo puedo ayudar, ¿verdad? Y Ujú. que y después nos ponemos a platicar, ¿verdad? Para que ya no siga pasando lo mismo. Ujú. Solamente, señor. Ok. ¿Alguna otra cosa que hubiéramos hecho? De forma inicial, ¿cómo nos hubiéramos sentido como papás? Si la regla que pusimos no se llevó a cabo como esperábamos. Yo creo que sí le hubiera dicho, Ujú. te dije que te esperaras, la Ajá. verdad. Ok. ¿Qué más hubiéramos hecho? Bueno. Señor, yo siento que tal vez le diría, bueno, ¿por qué lo hiciste? Y Ujú. no recibes instrucciones, ¿verdad? Porque cuando Ujú. uno le dice algo, ellos tienen que obedecer, pero como Ujú. usted dice, ¿verdad? Ellos están en aprendizaje, entonces ellos Ujú. a veces no miran el peligro, ¿verdad? Mm. Gracias.
Ok, por ahí vamos, ¿verdad? En la edad en la que esta niña está, que es una chiquita, ¿verdad? A la que se le dijo que no podía, bueno, se lo dijeron en forma general, ¿no? Que no podíamos tocar los dulces y que teníamos que esperar hasta que regresara el maestro, ¿no? Es como ponerle a un gato, por así decirlo, ¿no? A cuidar pescado, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Se lo va a comer, ¿no? Según la edad en la que estén los niños, van a tener un razonamiento muy diferente a una situación que nosotros planteamos, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿qué hubiéramos hecho? En primera instancia, ¿nos hubiéramos enojado porque no siguió la instrucción? Posiblemente, ¿no? ¿Nos hubiéramos frustrado porque quizá no dimos a entender bien las instrucciones? También está, es válido, ¿sí? Las emociones que podamos llegar a sentir en ese momento van a depender mucho de nuestro contexto, de nuestro temperamento, de la situación que estamos manejando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, situaciones como estas tan cotidianas, en algún momento requieren una intervención, un aprendizaje, una comprensión del otro y sobre todo entender que nuestros niños aún, según las edades en las que están en proceso de ir adquiriendo y respetando límites y reglas, ¿verdad? Para el caso de esta niña, definitivamente para su edad, a veces es todavía un poquito complicado esperar turnos, obedecer instrucciones y sobre todo cuando empezamos con un no, ¿verdad? No tocar tal cosa. Generalmente me dicen siempre a los papás, miren, yo le digo no se suba ahí y es lo primero que hace, ¿verdad? Y ahí va. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué en algún momento hacen lo que nosotros les decimos que no haga, verdad? Pues entonces vamos a ir aprendiendo un poquito de qué es lo que sucede, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito al contexto de qué va a pasar después, cómo lo abordan los profesores. ¡Tessa! ¡Tessa! ¡Ha sido Tessa! Mira, Eric. Eric. ¡Ha sido Tessa! ¡Me veo tío! ¡Estamos aquí! ¡Que estábamos ya escondidos! ¿Qué pasa, Tessa? ¿Qué ha pasado, Tessa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Que me ha pegado en eco. No. ¿Que te ha pegado quién? ¿Por eso lloras? A mí me sorprende mucho esa pequeña mentira que le echa a Sergio para desviar la atención y lo que le pueda decir Sergio sobre la máquina de caramelos. ¿Por qué llora? Porque se asusta de tirar la máquina cuando estamos sentados y se ha asustado todo. Ah, porque se han caído los caramelos. ¿Lloras por eso? Bueno, no te preocupes. Pone un gesto clarísimo, yo diría que se puede interpretar muy fácilmente como me han pillado o esta es la verdad. Hasta ahora no lo había dicho. No sé muy bien cómo se puede expresar ese gesto que yo creo que es súper significativo. ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Que es que yo creo que la máquina estaba rota. Sí, yo la estaba mirando y lo que pasa es que estaba rota. No te preocupes. Yo no quería que me vinieras cuando se me cayeran los caramelos. Yo estaba soltando todos los caramelos. ¿Cuántos caramelos se han caído? 39, 43, 94. Fiesta, 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 fiesta. 139, 44, 139. ¡Era una piscina de bolas de caramelo! Una máquina llena de caramelos es Tenemos la percepción de los niños que en algún momento, ¿qué fue lo que pasó? Entramos en un sentimiento de culpa en algún momento porque no seguimos la instrucción. Es un momento de frustración y que yo hubiera añadido en algún momento el validar la emoción, ¿no? No se trata, y esto es algo que vamos a desmentir el día de hoy, porque a veces con la disciplina asertiva y la disciplina
positiva o respetuosa, como la llaman algunos también, a veces confundimos que es no poner límites, ¿sí? En algún momento alguien pudo haber dicho, ¿y entonces cuál es la consecuencia de eso que pasó? ¿Verdad? O sea, ahí hay todavía un abordaje detrás que hay que terminar de trabajar, validar la emoción de la niña, qué aprendió sobre esa situación y cómo podemos evitar que eso pase nuevamente en el futuro, ¿verdad? Poniendo límites asertivos y demás. Entonces, hay todavía un aspecto por detrás de cómo podemos abordar una situación que no implique justamente el hecho de solo permitir que eso vuelva a pasar, sino tiene que haber un aprendizaje como tal, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito a reconocer cuáles son esos aspectos de la crianza infantil que solemos utilizar, ¿sí? Tenemos en cuenta que en algún momento la crianza infantil se torna un tanto complicada porque hay situaciones que no sabemos cómo manejarlas. No nos dan un manual donde diga, ok, esa es la forma en la que tienes que abordar cuando tu hijo haga una rabieta en pleno supermercado, ¿sí? O cuando en algún momento se le caiga el helado y no pare de llorar porque quiere otro helado, ¿sí? ¿Cómo manejamos esas situaciones? ¿Cómo lo hacemos en el día a día, ¿sí? Otra pregunta que nos ronda es, ¿la crianza que yo utilizo es más eficaz que la que utiliza fulanito, que la que utiliza mi vecino, que la que utilizaron mis padres en su momento? A mí me criaron de cierta forma y no salí tan mal, es lo que solemos decir a veces, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en algún momento esa crianza pudo haberse hecho de una forma mucho más asertiva, ¿sí? No es que exista una crianza mejor que otra, sino la crianza que en algún momento necesitamos insertar es aquella que le permita al niño, primero, ser independiente, segundo, responsable de sus actos, que pueda anticiparse a las posibles consecuencias, pero por sobre todo, tenemos que comprender que es un niño en formación y que dependiendo de la etapa o de la edad se va a comportar de una u de otra manera. En ciertas etapas va a ser más fácil entender algunas instrucciones y en otras va a ser todavía muy complicado entender lo que le estamos queriendo decir. Y es nuestra labor el acompañar en ese proceso, ¿verdad? En primera instancia, tenemos que irnos al diccionario e identificar qué es disciplina, porque siempre lo que ronda en el aspecto de la crianza es la palabra disciplina, ¿sí? Y sabemos que es un método en el que nosotros intentamos moldear ciertas conductas, que el niño aprenda a tener autocontrol y que sobre todo se porte bien, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque a veces el portarse bien tenemos que desglosarlo y expresar realmente qué es lo que queremos que nuestros hijos hagan. Cuando decimos pórtate bien, ok, pero ¿qué es portarse bien? ¿Sí? Portarse bien será estar sentado en un lugar, portarse bien será comer, sentarse para ir a comer. ¿Qué es portarse bien? Entonces necesitamos delimitar un poquito más el hecho de qué esperamos de nuestros hijos. Pero tenemos que partir justamente de esta palabra. Otro aspecto que a veces utilizamos es el castigo corporal, ¿verdad? Cuando ya usamos una fuerza física para corregir una conducta inadecuada, en algunos momentos puede llegarnos a pasar que hacemos aspectos o utilizamos aspectos como una agresión psicológica que tiene que ver con en algún momento gritar, en algún momento insultar o amenazar a alguien porque estamos perdiendo el control. Y nuestro último recurso es intentar someter al niño a lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Esto no significa que sean malos padres, sino simple y sencillamente que puede ser que en algún momento esta es la pauta de crianza que se nos ha transmitido desde nuestros papás. Puede ser que en algún momento estamos en una etapa en la que estamos llenos de mucho estrés y no sabemos manejarlo y terminamos abordando a nuestros hijos de forma inadecuada. Puede ser que en algún momento esa situación nos causó tanta frustración y estrés que en algún momento terminamos agrediendo de forma verbal a nuestros hijos para poderlos corregir. O simple y sencillamente el darnos cuenta que no estamos teniendo el control nos lleva al límite de utilizar esta herramienta. Y nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Y no significa que sean malos padres por esa situación, sino el poder identificar nos ayuda a corregir, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando hablamos de esa forma en la que recurrimos de último momento para poder
tener el control, para poder someter al niño en algún momento a que siga la instrucción, a veces terminamos haciendo la afirmación del poder también, ¿verdad? En algún momento el amenazar, el quitar privilegios, bueno, entonces te voy a quitar tal cosa si no te apuras a recoger tus juguetes, ¿verdad? No nos damos cuenta que en algún momento solemos utilizar el chantaje porque ya no sabemos qué más hacer y entonces es nuestra última herramienta o recurso para poder hacer que nuestro niño o niña nos haga caso, ¿verdad? Entonces esto en algún momento es como esa pauta desesperada de poder retomar el control, de poder hacer que nuestros hijos nos hagan caso y no sentirnos en algún momento que estamos perdiendo el control de la situación, ¿verdad? Pero también hay unas técnicas que son más inductivas. Entonces, ¿qué intentamos con las técnicas inductivas? Pues establecer límites, demostrar que hay una consecuencia lógica. ¿Qué pasa si yo hago determinada cosa? El intentar explicar, intentar analizar, intentar negociar la situación, porque también es útil. El intentar hacer que el niño piense, que es algo que a veces se nos olvida hacer, ¿verdad? Por más pequeño que el niño sea, necesitamos saber cuál es la perspectiva que tiene de la situación que le está pasando en ese momento. Y solo así podemos hacer que él negocie alguna situación, que aprenda de ese error que acaba de cometer, que evite volverlo a cometer en el futuro, entre otras cosas. Entonces, cuando nos vamos desde la cuestión de evitar el asunto de mantener el control y ver cómo realmente podemos solucionar la situación, pues ya nos vamos a una técnica un poquito más inductiva, ¿verdad? A veces también nos ha pasado que en algún momento, o nuestros padres lo hicieron con nosotros, el hecho de ignorar ciertas conductas, ¿verdad? Ignorémoslos para que ya no lo siga haciendo, ¿verdad? Mejor le retiro la palabra y ya no le hablo porque ahorita no puedo hablarle porque estoy molesta por lo que hizo, ¿sí? Entonces, en algún momento esto implica un cierto desagrado hacia el niño, ¿sí? Y dependiendo de la edad y sobre todo en edades tempranas, entonces entiendo que en algún momento yo soy el malo y mi mamá o mi papá se enojó conmigo por lo que yo hice, ¿sí? Vimos el ejemplo de Tessa, ¿verdad? Empezó a llorar, en algún momento y entonces me van a regañar, ¿qué voy a hacer? Se cayeron todos los dulces, me van a castigar seguramente. ¿Y qué hizo la niña? Terminó mintiendo cuando le preguntaron por qué estaba llorando. Cuando nosotros recurrimos mucho a esa cuestión de mantener el control, de chantajear, de retirar el afecto, hacemos a que en algún momento un niño termine mintiendo y no hacerse responsable de la situación porque la consecuencia es tan negativa que quiere evitarla, ¿verdad? Es como cuando nosotros comemos algo, no nos gustó y a la próxima no lo queremos volver a probar, ¿no? Porque ya tuvimos un mal sabor de boca. Entonces lo mismo es con esa situación que en algún momento trae una consecuencia tan negativa. Si yo sé que si mi mamá sabe que yo hice esto, entonces lo primero que va a hacer es dejarme de hablar, o me va a regañar, o me va a pegar. Entonces, ¿qué hago? Miento, evito decir lo que realmente pasó. Entonces, cuando tenemos esas conductas que en algún momento los niños evitan decirnos la verdad, tenemos que analizar de qué manera estamos corrigiendo a nuestros hijos ante las situaciones que necesitan ser corregidas, ¿verdad? Pero para tener en cuenta todo esto, también es importante que ustedes traten de identificar cuál es el estilo de crianza que han estado utilizando constantemente, ¿sí? Entonces, una situación tan común, ¿verdad? Una niña muerde a otro niño y entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Sí? Ponemos una consecuencia, evitamos, ignoramos la situación o cómo lo abordamos, ¿verdad? O algo tan sencillo como preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué provoca que un niño empiece, se siente y enfunfuñe en algún momento y se enoje porque no puede terminar algo, ¿verdad? O porque termina mordiendo a un niño porque algo no le salió bien, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que todos los niños hagan una conducta que en algún momento necesitamos corregir? A veces son factores normales del desarrollo porque están aprendiendo a solucionar problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo un niño puede reaccionar de una manera y otro niño de otra? Un niño se le cae el helado, se pone a llorar y dice, ay, se me cayó mi helado, ¿qué puedo hacer? A la próxima voy a tener más cuidado, como otro viene y puede enojarse y empezar a hacer alguna rabieta y pedir otro helado. Es que yo quiero otro helado porque se me cayó este, ¿sí?
todos los niños van a reaccionar de forma diferente ante las situaciones que se les planteen en la vida diaria, ¿sí? Y todo va a depender de aspectos de desarrollo, de temperamento, de la forma en la que está estimulando el ambiente esa conducta, entre otros, ¿verdad? Entonces, hay un estilo de crianza que suele ser muy autoritario, ¿sí? Aquellos papás que en algún momento el punto principal de todo es que obedezcan, ¿sí? El mantener el control y que tienen que obedecer simple y sencillamente porque son los papás, ¿sí? Haces caso porque soy tu papá y punto, porque soy tu mamá y punto, ¿sí? Entonces esto hace que en algún momento las normas, las reglas, los límites sean tan rígidos que lo primero que implantamos es un castigo cuando esto no se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, en algún momento es un poquito, los papás tienden a ser un poco menos cálidos porque lo que siempre intentan mostrar es una figura de autoridad, una figura que se respete y que entonces si bajamos la guardia o tendemos a ser incluso más cariñosos, puede ser que en el momento ya no me vea como su papá y su mamá y se pierda el respeto, ¿sí? Esa es generalmente la idea que tiende a rondar en el estilo de crianza autoritaria, ¿verdad? En algún momento está también la crianza permisiva, aquellos papás que se nos van al otro extremo y que en algún momento no son de poner reglas constantes o que en algún momento intentan que el niño solucione los problemas, ¿sí? Pero no hay reglas y límites claros y establecidos, ¿sí? Entonces es una cuestión en la que en algún momento los niños terminan siendo los que plantean todo. En algún momento no hay una consecuencia o castigo como se solía hacer en algún momento, ¿sí? Y entonces tienden a consultar las decisiones con sus hijos, pero no hay una consecuencia o una regla en la que ambos planteen qué puede hacerse y qué no puede hacerse o qué consecuencias traen ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, sí son más cálidos, son más apegados a los niños, no son controladores, pero eso los hace en algún momento ser muy indulgentes, dejar pasar muchas cosas y no establecer límites o consecuencias o responsabilizarse por las acciones que en algún momento se cometen, ¿verdad? Bueno, y en algún momento los niños que tienden a tener papás así, pues son niños que en el momento tienden a ser muy inmaduros, se les dificulta autocontrolarse y que en algún momento, pues por lo mismo que no hay una cuestión que redirija la conducta, pues son menos exploratorios con su medio ambiente, ¿verdad? En algún momento también están los padres autoritativos. Esto es diferente a los autoritarios. Los autoritativos valoran la individualidad del niño, pero siempre hay reglas que cumplir. Siempre hay límites establecidos. Entonces aquí hay un balance mucho mejor entre los aspectos de la crianza, ¿sí? Entonces guían a los niños, respetan decisiones también, pero si hay que poner límites, también siguen al pie de la letra esos límites. Tratan de que los niños sean independientes, que asuman la responsabilidad de sus actos, que tomen decisiones, pero por sobre todo que se hagan responsables de las decisiones que toman en su momento, ¿sí? Entonces es una cuestión de balance entre ser amoroso, entre aceptar, pero también demandar un comportamiento adecuado, mantener las reglas, mantener los límites que se establecieron en su momento, ¿verdad? Y en algún momento esto influye mucho en esa disciplina inductiva, incluso en que yo mismo más adelante cuando sea adulto me pueda autorregular, pueda solucionar mejor mis problemas y pueda encontrar soluciones mucho más eficaces o evaluar las consecuencias que ciertas conductas me pueden traer, ¿verdad? Y por último, tenemos a los padres descuidados, ¿sí? Estos también se nos van al otro extremo en el que rara vez influyen en la crianza de sus hijos, son muy descuidados, no hay un vínculo, no hay reglas, no saben ni qué están haciendo sus hijos y no los conocen para nada, ¿verdad? Y por último, hay un término que en algún momento suele utilizarse, que es el de los papás helicópteros, ¿sí? Es bien interesante esto porque en algún momento si nosotros somos de los papás que constantemente les decimos a los niños qué hacer, les recordamos varias veces el peligro que hay en algo. Recuerda que te puedes caer, recuerda que te puedes golpear, recuerda que esto, recuerda que lo otro. Y estamos evitando a diestra y siniestra que nuestro niño sufra. Claro, es normal que como papás intentemos que nuestros hijos estén protegidos, que en algún momento no les pase nada, pero tampoco podemos mantenerlos en una burbuja donde
cuando salen al mundo exterior, no pueden solucionar sus problemas. Entonces, ahí este término se suele utilizar para aquellos papás que están como rondando constantemente a sus hijos, les dicen qué hacer constantemente, no hay un diálogo en el que los niños también puedan plantear cómo solucionar un problema y entonces esto termina siendo como un papá muy sobreprotector. ¿Y qué nos trae como consecuencia? En el desarrollo emocional de los niños, pues serán personas inseguras, muy temerosas, muy ansiosas, dependen siempre en algún momento, están haciendo algo y buscan la aprobación de papá y de mamá y hasta voltean a ver como quien dice, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Se les dificulta tomar decisiones, en algún momento la autoestima también tiende a tambalear, la tolerancia a la frustración es baja, si algo no sale como tiene que salir o como yo lo había establecido, en algún momento eso me crea mucha frustración, ¿sí? Y entonces en algún momento se me dificulta plantear alguna decisión, tomar alguna decisión, buscar soluciones. ¿Y qué pasa cuando no está mi papá y mi mamá? Entro en caos porque generalmente ellos son los que están al pendiente de mi conducta y me orientan o me dicen qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy solito? Entro en un caos porque no sé cómo comportarme o no sé cómo solucionar un problema, ¿sí? Entonces, estos suelen ser los estilos de crianza que muchas veces aplicamos en el día a día, que a veces no nos damos cuenta o que hacemos una mezcla de cada uno de ellos para intentar corregir o educar adecuadamente a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, ya que conocimos qué tipos de crianza hay, tenemos que ir o partir de la comprensión y regulación de las emociones. Esto es muy importante, ¿sí? Por edades, la forma de corrección siempre va a cambiar, porque en ciertas edades tenemos niños en los que en algún momento todavía se les dificulta entender las reglas, como pasó con Tessa, ¿verdad? Le dijimos, no tocar la máquina de dulces y fue lo primero que hizo, ¿verdad? Entonces, en los primeros años, cuando estamos desde la infancia, desde el nacimiento hasta los primeros 3 años de vida, pues lo primero que empieza a gestarse es ese apego con los papás, ¿verdad? Empiezan los terribles 2 años que muchas veces le llamamos porque está en esa disputa entre dependo todavía de mi papá y puedo hacer las cosas solito, ¿sí? Y empiezo a buscar, a explorar situaciones y ahí es donde estamos al pendiente, ¿verdad? Que si está calladito es porque más de algo está haciendo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que es parte de su naturaleza y de su desarrollo el estar explorando en todos lados, ¿sí? Marcamos límites, definitivamente, enseñamos qué cosas sí, qué cosas no, pero el punto fundamental de esta etapa es que justamente como están en esa riña entre soy independiente, pero todavía necesito de mis papás, entonces en algún momento la palabra que surge para esta etapa es el no. ¿Vamos a comer? No. ¿Vamos a bañarnos? No. Y entonces entramos en un caos porque pasamos de un bebé que hacía todo lo que nosotros le pedíamos a un niño que ahora nos dice que no quiere hacer algo y no sabemos cómo manejarlo, ¿verdad? Ya cuando vamos de los 3 a los 6 años, entonces aquí hay una comprensión un poquito mejor de las emociones, ya hay más autocontrol, ya hay más iniciativa, ya en algún momento empiezan a suceder algunas cuestiones como las rabietas, los berrinches, en algún momento la familia todavía es fundamental para el desarrollo de los niños, empezamos a entender un par de reglas, pero todavía se nos dificulta porque las emociones nos desbordan. Y ya una vez llegado de los 6 a los 11 años, pues entonces ya tenemos una regulación mucho mejor de nuestras propias emociones, identificamos qué está pasando y podemos seguir las reglas de mejor manera, ¿sí? Entonces, esto es fundamental de entenderlo porque no le podemos plantear una regla igual a un niño de 6 años que a un niño de 2 años. O esperar que un niño de 2 años se comporte de la misma manera que un niño de 4 años. Cada niño en su etapa va a ser diferente para solucionar un problema, para seguir una regla, para negociar los límites que en algún momento nosotros les ponemos o incluso para evadir la regla que le estamos poniendo. Entonces, cada etapa va a marcar un punto diferente, ¿sí? Entonces, tenemos por acá una situación que a veces suele pasar y que en algún momento los papás me dicen, miren, no sé qué hacer en ese momento que me ha pasado.
¿A cuántos en algún momento nuestros hijos posiblemente nos han dicho, te odio, estoy enojada contigo, no me hables, ahorita no te quiero, ya no te quiero, me voy a ir con mi abuelita, me voy a ir con mi tío, me voy a ir con otra persona, porque sos muy mala? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? O a los papás, ¿verdad? Es que tú eres muy malo conmigo, me voy a ir con mi abuelo porque él sí me quiere, tú no me quieres. Y es todo un caos cuando les ponemos reglas y límites, ¿sí? Entonces, cuando esto nos pasa, a veces entramos en un caos porque el que me digan, eres una mami muy mala o eres la mamá más mala del mundo, ¿sí? En algún momento a veces no sabemos cómo solucionarlo o cómo manejarlo. Puede ser que en algún momento una persona entienda que esa situación le está generando frustración al niño y que no es personal que me diga que soy una mamá muy mala, ¿sí? Sino es parte de lo que no está sabiendo comprender, parte de que su regulación emocional todavía está en proceso y que no me lo tengo que tomar personal, como también puede ser el otro lado de la moneda, que en algún momento algún papá se moleste porque le digan eso y responda de una forma también similar, ¿verdad? Pues entonces andate con tu mamá o con tu abuela, pues entonces andate con tu papá, pues entonces andate con tu mamá, pues entonces andate a otro lado, tal vez ahí sí te quieren, tal vez sí te hacen caso, tal vez sí te tienen la paciencia que yo te tengo. Y entonces hacemos una discusión en el tú a tú y es una situación de no acabar, ¿verdad? Entonces, a veces nos suele pasar eso y muchos papás me han dicho, mire, fue frustrante, me sentí tan triste, me sentí enojada porque me dijo que era la mamá más mala, etcétera, etcétera. Y esas emociones son válidas en algún momento, pero cómo las gestionamos es lo que realmente nos tiene que importar y cómo le enseñamos a gestionar esas emociones a los niños, ¿verdad? Entonces, en algún momento nos ha pasado, nos han dicho que somos los papás o las mamás más malas del mundo por haber puesto una regla o por haber puesto un límite, ¿sí? Pero no es realmente que no nos quieran. El asunto es que están peleando con algo que en algún momento, pues sí, no quieren hacer, pero que es necesario hacer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta que los niños todavía están en esa ir y venir, en ese aprendizaje de entender y regular sus emociones, ¿sí? Y que esto ocurre en la niñez temprana, que es más o menos entre los 3, 6, 7 años, que empiezan a tener una mayor comprensión de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo gestiono estar molesto y cómo me puedo calmar para estar mejor o volver a un estado de equilibrio. Entonces, es muy normal que en algún momento se molesten con nosotros, que nos digan que somos los papás más malos del mundo, pero están intentando gestionar esa emoción y que todavía no lo están haciendo con éxito, porque son niños que están en constante aprendizaje y que su madurez cerebral todavía no les permite evaluar la situación y darse cuenta que el error es de ellos, ¿sí? Entonces, entre los 3 y los 6 años es donde empezamos a tener ese boom de control de emociones, o como yo le suelo llamar de mejor manera, gestión de emociones, porque no tratamos de controlar, sino de gestionar. Y en algún momento, eso que en algún momento ellos manejan, las situaciones que en algún momento ellos pasan, tiene que ver mucho con las experiencias que les proveamos en el medio, ¿sí? Siempre me dicen los papás, ¿cómo ayuda a un niño a que maneje su frustración? Pues con frustración, ¿no? ¿Cómo aprendemos algo tan abstracto? Haciéndolo en la práctica del día a día. Entonces, las experiencias que les proveamos a los niños son importantes para que gestionen sus emociones. Si yo todo le ayudo al niño y en algún momento no dejo que fracase, ¿qué va a pasar cuando fracase? ¿Sí? Se va a frustrar porque no sale como él espera. Entonces, las experiencias que yo provea en el medio, en el día a día, lo van a capacitar para esa convivencia en comunidad adecuada, que es justamente el tema central de nuestros talleres, ¿sí? Cómo vivir en comunidad adecuadamente, cómo solucionar todo desde mi yo, desde lo que yo puedo aprender y fomentar en mi día a día, ¿verdad? Entonces, toda la cultura, todo el contexto va a influir mucho también en cómo abordamos ciertas situaciones, ¿sí? Otro aspecto que nos va a ayudar dentro del elemento de la crianza adecuada es el autoconcepto. Si nosotros manejamos una crianza un tanto irrespetuosa, con castigos, con agresiones verbales, vamos a afectar mucho el autoconcepto del niño. Entonces, cuando los niños nos dicen quiénes son, generalmente lo primero que nos dicen, es que yo soy malcriado, es que yo no hago caso. Es que yo hago todo, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, estamos en una etapa en la que se está formando ese concepto de mí mismo,
Pero si lo único que escucho es que soy desobediente y que no hago caso y que no sigo las reglas, eso va a ser el concepto que yo voy a interiorizar sobre esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la crianza que nosotros proveamos, porque de eso va a ir amarrado el concepto que tengamos de nosotros mismos. Y sobre todo el área de la autoestima, ¿verdad? Como en algún momento yo hago que mi hijo sea independiente, que pueda tener una autoestima sana, que pueda evitar autojuzgarse tan cruelmente y mejor buscar solucionar de mejor manera sus situaciones, justamente tratando de hacerlo independiente. La independencia va de la mano con la crianza o con la creación como tal de una autoestima sana. Entonces, en la medida en la que yo veo que puedo ser capaz de hacer algo, como también reconocer mis debilidades y permite tener un mayor autoconcepto y una autoestima mucho más sana, ¿sí? Ahora, algo importante también es que en algún momento cuando nosotros corregimos una situación, evitemos criticar al niño, ¿sí? Evitemos irnos a la crítica como persona. Y aquí va una de las primeras pautas que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Evitemos criticar al niño. No es lo mismo decirle, por ejemplo, mira, la etiqueta de tu camisa está por fuera, a que yo venga y le diga al niño, ¿no te diste cuenta que te pusiste al revés la playera? Mira, tenés la etiqueta de fuera, ¿sí? O ¿cuándo vas a aprender a vestirte correctamente? ¿Sí? En el primer caso le estoy diciendo que la playera está inadecuada, ¿sí? Y que hay algo que hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Mira, tu playera está al revés, o los zapatos que suelen ponérselos al revés en los primeros años, ¿no? Mira, tus zapatos están al revés, necesitas cambiarlos o necesitamos cambiarlos. Pero si yo le digo, mira, no te sabes poner los zapatos, te digo lo mismo y siempre te ponen los zapatos al revés, estoy atacando a la persona, ¿sí? Entonces, primera pauta del día de hoy para una crianza asertiva. Evitemos criticar al niño y entonces corrijamos la conducta que realmente queremos que se modifique, ¿sí? No es lo mismo decirle, es que mira, sos desordenado, me molesta tu desorden, o el cuarto está desordenado, ¿sí? Si yo le digo, tú eres desordenado, estoy haciendo una crítica hacia la persona, ¿sí? Y eso hace que en algún momento el autoconcepto de ese niño crezca así. Sí, es que yo siempre soy desordenado. Pero si yo le digo desde una disciplina asertiva, el cuarto está desordenado, no lo cargo al niño con algo negativo, sino le estoy diciendo que hay un problema que hay que solucionar, ¿sí? O en algún momento el niño no logra entender que el cuarto está desordenado, que es algo que suele pasarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en algún momento? Nosotros en lugar de decirle que a nosotros nos molesta que esté desordenado el cuarto, porque para el niño está bien, pero a nosotros no nos gusta que esté desordenado, y eso pasa mucho con los adolescentes, ¿sí? Le digo que arregle su cuarto y tiene ese cuarto como que es, saber qué cosa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo necesito demostrarle al niño en algún momento, en darle a entender que a quien le molesta esa situación es a mí, ¿sí? Entonces no lo critico a él y no le digo, tú eres desordenado, sino desde mi emoción, valido mi propia emoción y le digo, mira, me molesta que el cuarto esté desordenado. No es lo mismo decirle, me molesta que seas desordenado, a decirle, me molesta que tu cuarto esté desordenado. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Estoy intentando darle a entender mi punto de vista. Si evito la crítica, evito que esa situación se vuelva una pelea constante con mi hijo y sobre todo evito dañar su autoconcepto, ¿sí? No es que querramos hacer hijos perfectos, claro que no, sino es el hecho de que estén con una emocionalidad más sana y que en lugar de autocriticarse y no solucionar nada, realmente solucionen el problema, ¿sí? Es que no logro concentrarme, no logro organizar bien mi tiempo y entonces siempre pierdo el tiempo haciendo las cosas, pero no ataca el problema real, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir, soy desordenado y pierdo mi tiempo a decir, bueno, tengo que organizarme porque tengo que terminar esto y esto y esto y esta es la meta, ¿sí? Entonces lo mismo estamos haciendo con esta situación. En algún momento evitamos la crítica y señalamos la conducta que queremos que se modifique, ¿sí? Entonces, recordemos esa pauta. Primera pauta, no criticar a la persona, no criticar al niño, sino la situación que queremos que se cambie, ¿sí?
Entonces, hay que hacer un juego de palabras que nos permita dar a entender de mejor manera lo que queremos que hagan los niños, ¿sí? Ahora, la cuestión de capacidad para controlar sus emociones, para gestionar las emociones, no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Tengamos en cuenta eso. No es lo mismo que un niño se calme más fácilmente porque lo que pasó con Tessa, por ejemplo, porque no siguió la instrucción, a esa niña le va a costar más calmarse porque es una niña que todavía está en esa fase de regulación de emociones, que a un niño de 7, 8 años que ya comprende qué puede pasar si él desobedece el límite o si se sale del límite que nosotros le estamos planteando. Entonces es importante recordar, pauta número 2, toda conducta que en algún momento marquen nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta qué edad y qué etapa de desarrollo tienen hasta el momento. No podemos pedirle lo mismo a un niño pequeño que a un niño más grande. Y no podemos esperar que solucione los problemas o que entienda las reglas de la misma manera que lo va a hacer alguien más grande. Entonces tenemos que ser más empáticos y sensibles y entender que su contexto y su perspectiva es diferente a la que yo estoy mostrando en este momento. Me llevó igual muchos años llegar hasta lo que hago ahora y me llevó aprendizaje, me llevó ensayo y error, y lo mismo va a pasar para mi hijo. Entonces no puede ser perfecto y no puede abordar las cosas tal y como yo espero que lo haga, ¿sí? Si a mí me ocasiona cierto malestar el desorden, no puedo esperar que el niño lo vea desde mi perspectiva porque él lo está viendo de una forma diferente. Y sobre todo si es una edad diferente a la mía. Entonces necesito corregir la conducta, no a la persona, ¿sí? Entonces, pauta número 2, tengamos en cuenta la edad de nuestros hijos para poder corregir, ¿sí? Lo siguiente, las emociones que en algún momento se originan, como la culpa, la vergüenza, generalmente van a partir del 3er año. Entonces, todos los papás que tengan niños a partir de los 3 años, tengan en cuenta que aquí es donde los niños van a empezar a adquirir más conocimiento de las normas de conducta que nosotros marquemos. Y va a depender también de cómo lo hagamos. Entonces, a partir de los 3 años, esa regulación de conductas y ese seguimiento de instrucciones va a ser un poco más sencillo si le planteamos un ambiente rico en el que pueda seguir esos lineamientos. Antes de los 3 años se va a dificultar aún más el seguimiento de instrucciones, porque si damos instrucciones muy largas, un niño menor de 3 años todavía no las entiende, entonces tenemos que ser más directivos. Mientras que un niño después de los 3 años ya puedo hacer una negociación, ya puedo entablar un diálogo y ya puedo ayudarle a gestionar de mejor manera sus emociones. Así que papás de niños que tienen 3 años en adelante, esta es la etapa en donde vamos a trabajar con mayor intensidad la regulación de emociones que le permitan más adelante ser consciente de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Muy bien, vamos con otras pautas por acá para una crianza respetuosa. Primero, vamos a establecer límites de forma positiva. Aquí van algunos tips que les pueden ser de mucha ayuda. Vamos a evitar centrarnos en lo que no queremos que haga, ¿sí? Por ejemplo, siempre le decimos a los niños, no te subas ahí porque te vas a caer, ¿verdad? Desde que empezamos con el no, ¿qué resulta que hacen los niños? No escuchan el no y solo escuchan el resto, ¿sí? Si les decimos, no te comas eso, adivinen qué va a hacer el niño. Se va a comer lo que le dijimos que no se comiera. Entonces, para ciertas edades, entre más chiquitos sean, menos entienden la negación, que es un avance cognitivo que los niños todavía necesitan terminar de afianzar porque es tan abstracto que todavía su racionalidad no le permite entender la negación, ¿sí? Entonces, ¿qué entiende? Solo el resto. Si yo le digo no te subas ahí, se termina subiendo. Si le digo no te comas eso, se lo termina comiendo. Entonces, evitemos centrarnos en el no y hagámoslo de una forma más deseable de lo que queremos que él aprenda, ¿sí? Entonces, en lugar de decirle, por ejemplo, no seas abusivo, no tires el juguete, mejor le decimos lo que queremos enseñarle. Cuida el juguete y así te va a durar más, ¿sí? Entonces, la regla cambia, ¿sí? Si yo le marco a él qué es lo que no tiene que hacer, el niño no va a entender el no y va a hacer todo lo contrario. Entonces, si yo le digo qué va a pasar, sobre todo esto aplica para edades más tempranas, yo tengo que redirigirle y decirle al niño qué puede suceder.
¿sí? Cuida tu juguete para que te dure más, ¿sí? Cuando ya avanzamos en edades, ya puedo preguntar, ¿sí? ¿Qué crees tú que va a pasar si sigues tirando el juguete? ¿Sí? Ahí ya cambia la instrucción. En edades tempranas yo le doy una dirección o una directriz más clara y en edades posteriores, entre los 6, 7 años, yo ya puedo preguntarle, ¿qué crees tú que va a pasar si tiras el juguete así? Ah, se puede quebrar. Ah, ¿y tú quieres que se quiebre? No. ¿Y qué pasa si se quiebra? Ya no tengo con qué jugar. Ah, entonces vamos a cuidar el juguete. Entonces ya va la instrucción mucho más clara. Con niños más grandes podemos hacer ese diálogo y darle ese chance de pensar, pero entre más chiquitos sean, más directivos tenemos que ser y marcarlo de una forma respetuosa y empática, ¿sí? En lugar de decirle lo que no va a pasar, por ejemplo, cuando le decimos, ya te dije que no vamos a ir al parque, ya te dije que no puedo ir a comprarte el juguete, ya te dije que no puedo hacer esto, en lugar de esto, mejor digámosle la otra alternativa, lo que sí va a pasar, ¿verdad? Hoy está lloviendo, entonces nos vamos a quedar en la casa, ¿verdad? Hoy vamos a hacer tal cosa, hoy vamos a hacer, le planteamos alternativas, ¿sí? En lugar de decirle molestos de que ya le dijimos que eso no se puede hacer, mejor le planteamos alternativas y le decimos qué es lo que vamos a hacer en lugar de lo que vamos a evitar, ¿verdad? Entonces, aquí van algunas pautas, ¿sí? Bueno, otra pauta que podemos utilizar es evitar centrarnos en las consecuencias negativas, ¿verdad? No le pegues al niño porque entonces no va a querer jugar contigo. No le pegues al niño porque entonces sos un niño malo. No le pegues al niño porque esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, evitemos siempre el no, que esa es la pauta principal de todo esto. Evitemos la palabra no y en lugar de eso, mejor digámosle algo más positivo, ¿verdad? Si pedimos las cosas por favor, seguramente te va a hacer más caso, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que el niño está ahí como pegándole a alguien porque no le da el juguete? Sí, tenemos que darle una alternativa diferente, ¿sí? Cuando ya están más grandes, incluso podemos preguntarle, ¿verdad? ¿Te gustaría que te pegaran cuando quieren pedirte un juguete? ¿Sí? ¿O quieres prestar tu juguete? Eso también es un establecimiento de límites. También nos puede decir que no lo quiere prestar y nos puede dar sus razones y podemos evaluar la situación. Pero necesitamos entender que las edades cambian y que entre más pequeños necesitamos ser un poco más directivos, ¿sí? En lugar de cortar de golpe la ilusión o la expectativa que tenía el niño y decirle nuevamente, como en el ejemplo anterior, mira, ya te dije que no te voy a comprar las papas, yo sé que te gustan, pero ahorita no puedo pasarlas a comprar. Y entonces resulta que el niño hace una rabieta, se pone llorar, sí, pero yo quiero papas. Y entonces eso en algún momento, si estamos sometidos a estrés, nos hace que manejemos la situación de forma inadecuada. Y lo primero que contestamos es, ya te dije que no se puede, ¿sí? En lugar de decir eso, podemos darle alternativas, ¿verdad? Mira, podemos comprar unas manzanas o en casa tenemos tal cosa, podemos hacerlo. Ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo hacer tal cosa, ¿sí? Pero primero vamos con la alternativa, ¿verdad? Vamos a ir a hacer unas papas, por ejemplo, a la casa o podemos comprar unas manzanas, ¿sí? O vamos a cambiar esto por esto. Necesitamos darle alternativas al niño sobre la situación que no podemos hacer en ese momento, ¿sí? Es como que uno en algún momento nos diga al niño, mira, yo quiero un helado y se pone molesto porque no le damos un helado a las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Validarle la emoción y decir, sé que estás frustrada, sé que estás molesta conmigo o estás molesta porque no puedes comer helado, pero es hora de dormir, ¿sí? Y mantenemos el límite de lo que estamos diciendo. El hecho de este último punto es el de dar alternativas, en algún momento es establecer límites y negociamos, ¿sí? No nos mantenemos en un punto rígido en el que decimos no es no, ¿sí? Podemos negociar y buscar alternativas en algún momento, ¿sí? Porque entonces eso hace que los niños aprendan también a buscar soluciones a un solo problema. En ese momento quiere las papas, pero no se puede, podemos tener una alternativa diferente porque quizá tenga hambre, pero en ese momento no podemos comprar ese alimento que el niño quiere. Entonces le damos alternativas, ¿sí? Evitemos los mensajes negativos, recalcamos eso, no te subas ahí, ¿verdad? Evitemos el no te subas ahí por algo más positivo. Mejor juega aquí, es menos peligroso. Si es un niño más grande, en lugar de decirle que es peligroso, le preguntamos, ¿qué crees tú que va a pasar si te subes ahí? Ah, me voy a caer. Ah, está muy alto. Ah, entonces, ¿qué puede pasar? Me puedo golpear, me puedo lastimar el pie, etcétera, etcétera.
Entonces, según la edad en la que estemos, o le mandamos una directriz más exacta de lo que puede pasar, o le preguntamos qué cree que puede pasar si él hace esa conducta, ¿sí? Entonces, aquí vamos con ese establecimiento de límites positivos, ¿sí? Ahora, para seguir con una crianza respetuosa, evitemos negar las emociones de nuestros hijos, ¿sí? En algún momento tendemos a decirles, mira, no llores, no es para tanto, ay, ya estás llorando, deja de llorar, tranquilízate, cálmate. ¿Cuándo en algún momento el calmate ha calmado a alguien? Nunca, ¿sí? Si estamos enojados y alguien nos dice cálmate, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se suelen sentir? Si ustedes están muy enojados por algo y alguien les dice cálmate, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se calman? No, dicen por ahí. ¿Qué hacen entonces cuando alguien les dice que se calmen? Nos enojamos más, dicen por acá. Exacto, nos enojamos más, ¿verdad? Entonces, ay, cállate porque ahorita no me puedo calmar, ¿verdad? Ahorita estoy molesta, estoy furiosa por algo, estoy furioso por algo, ¿sí? Entonces, evitemos negar esas emociones. Si nuestro hijo está molesto por algo, tenemos que dejar que siga molesto hasta que se pueda autorregular. Sé que estás molesto en este momento, entiendo que estás enojado por esto y esto que pasó. ¿Sí? En lugar de decirle que se calme, porque el calmarse o la palabra que le digamos en ese momento no lo va a calmar, mejor validemos su emoción, ¿verdad? Sé que estás molesto, entiendo que estás molesto por esto y esta razón, ¿sí? Otro elemento que nos puede servir también es evitar ridiculizar, ¿verdad? Ay, es que yo no sé por qué no te comportas como debes, es que siempre me desobedeces, es que qué vergüenza paso con tus tíos, es que qué vergüenza porque van a decir que siempre eres maleducado. Evitemos ridiculizar y busquemos alternativas u opciones diferentes. Vayámonos a un lugar tranquilo, platiquemos con nuestro hijo o nuestra hija y veamos qué está pasando. Tratemos de también validar nuestras propias emociones. Mira, me siento molesta por esta y esta situación que acaba de pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Sí? O me siento molesta por esto y esto y esto. O recuerda, si son más chiquitos, recuerda que ahora tenemos que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, tratar la manera de evitar ridiculizarlo en frente de los demás y tratar de buscar un espacio más seguro donde podamos explicarle qué está pasando, ¿verdad? Evitemos castigarlos emocionalmente, ¿verdad? Ahorita no te quiero hablar, desaparecete de mi vista, ¿verdad? Cosas como esas, evitemos utilizarlos porque terminan acrecentando esa situación del autoconcepto negativo, de la cuestión del apego también, que en algún momento dañamos ese vínculo con nuestros hijos. Entonces evitemos castigarlos emocionalmente, ¿verdad? Evitemos provocar miedo, ¿verdad? El te voy a pegar, ya te dije que te voy a pegar si seguís haciendo eso. ¿Qué te dije de esa situación? Eso solo es una cuestión de amenaza que al final no termina haciendo que el niño aprenda, sino que termina evitando las cosas porque nos tiene miedo, ¿sí? Y en algún momento nos puede llegar a mentir por evitar esa situación, ¿verdad? Evitemos hacernos las víctimas, porque a veces nos ha pasado como papás, ¿verdad? Que en algún momento, mira, tú tuviste la culpa que te pegara, ¿verdad? Yo no te quería pegar, yo te quiero mucho, pero porque te quiero mucho te tengo que pegar o te tengo que corregir. Evitemos esa cuestión de me hiciste, me dijiste, es que tú te portaste mal conmigo, me hiciste enojar. No es esa situación, es la conducta que queremos corregir, ¿verdad? Me siento molesta porque desobedeciste tal regla, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pero no es una cuestión desde hacerme víctima o que la conducta que yo hice en algún momento es culpa del niño, porque si yo me hago la víctima, lo primero que estoy haciendo es culpabilizar a alguien. Y la primera pauta que aprendimos es evitar criticar y culpabilizar a alguien, ¿sí? Es la conducta la que necesitamos modificar, pero no desde una posición de víctima o que en algún momento necesitemos culpabilizar a alguien, ¿verdad? Establezcamos límites. La crianza respetuosa es establecer límites, ¿sí? Si yo quiero que el niño sea independiente y le digo que puede elegir qué ponerse, le tengo que poner límite también, ¿sí? Puedes ponerte esto o esto, ¿cuál quieres? ¿Sí? Le establezco un límite y le doy el chance de que elija, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahí? Trabajo la independencia, trabajo la autoestima a base de límites, ¿sí? Sé que te gustan las papas fritas y el helado, pero solo puedes decidir uno, puedes elegir uno. ¿Cuál quieres? ¿Va? Ah, bueno, entonces yo elijo el helado. Ok, de acuerdo, ahí está, ¿sí?
En algún momento, a veces somos más flexibles los días viernes. En algún momento algunos papás me dicen, mire, los viernes cambio algunas rutinas y le digo, este día podemos ser más flexibles en algunas cosas. Ok, entonces le pongo límites, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieres? ¿Vas a ver una película? Tienes hasta tal hora para verla. Puedes ver una película o podemos comer tal cosa. ¿Cuál prefieres? ¿Sí? Podemos ir haciendo estas negociaciones, pero siempre a base de límites. La crianza respetuosa no es dejar que el niño haga lo que él quiera. Vamos a establecer límites, ¿sí? Vamos a escuchar su postura, vamos a negociar, pero yo pongo ciertos límites y le doy al niño el chance de, desde lo que sé que le gusta, desde las opiniones que me dio, ok, negociemos entonces, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos cosas quieres entonces? Tú me estás diciendo que te gusta esto y esta es la opción que yo tengo. Y estas son las otras dos opciones. ¿Cuál prefieres de esa? O en este momento yo no puedo darte esa opción que tú quieres, pero tengo estas dos. ¿Cuál prefieres? ¿Sí? Por ahí dicen en el chat, ¿verdad? Que influye mucho el tono y el volumen de voz. Exacto, también influye mucho. Y eso es algo que vamos a amarrarlo al aspecto de las emociones, ¿sí? Cuando nosotros corregimos y validamos emociones, lo que estamos haciendo es te entiendo, ¿sí? Sé que estás molesto, trato de ponerme en tu lugar y si yo estuviera así, me sentiría de la misma manera, ¿sí? Entonces, el establecimiento de límites implica también un tono empático, un tono en el que le delegamos responsabilidad al niño desde la empatía y desde el asunto de, bueno, no siempre podemos hacer todo lo que querramos. A veces necesitamos seguir ciertas reglas o pautas, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el tono de voz va a ser muy importante, ¿sí? Nombren y validen las emociones de sus hijos. Sé que estás molesto porque tuve que apagar la tele. Sé que estás molesto porque querías seguir jugando, pero ya es hora de dormir. Sé que estás frustrado porque esa tarea no te salió como tú querías. Sé que estás triste por esto y esto. Le validamos la emoción, ¿sí? Esta es otra pauta muy importante a la hora de que nosotros corrijamos adecuadamente. Entonces el punto no es, ya viste, te pasó porque hiciste tal cosa, o ya viste, yo te dije que no hicieras esto. No, ese es el punto. Ahí volvemos a la pauta de culpabilizar a alguien y tenemos que evitarlo, ¿sí? Entonces, en lugar de criticar, nosotros nos ponemos en el lugar del otro, ¿sí? Si queremos que nuestros hijos no le peguen a alguien más, no se peleen con los niños en algún momento y puedan ponerse en el lugar del otro para entender, si yo lo muerdo o le pego, ¿me dolería? ¿Sí? O si en algún momento a mí fuera el que me hicieran eso, me va a doler, entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar la empatía con ellos, ¿sí? Entonces, entiendo que te sientas frustrado, sé cómo te sientes, estás molesto porque te dije que no podíamos seguir viendo televisión, pero es hora de dormir, ¿sí? Entonces, yo le establezco esa pauta desde una forma empática, a manera de decirle, te entiendo, pero hay que seguir una regla, ya lo habíamos platicado, ¿sí? Entonces, en ese momento no nos sirve tanto palabrerío, pero de forma enmascarada, el validar la emoción trae como colación todo esto, ¿sí? Lo que le estamos queriendo decir es eso, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos establecido y hay que seguir la regla, ¿verdad? Validen y comprendan la situación desde la experiencia de sus hijos. No es lo mismo que en algún momento ustedes digan, ay, sí, y está llorando porque se le cayó un helado. Para mí puede que no sea frustrante, pero para mi hijo puede que sí, más si tiene 2 o 3 años, y más si era su helado favorito y si tenía la figura favorita, ¿sí? Para mi hijo es diferente la situación, y esto aplica no solo con los niños, sino hasta con la pareja. Pretender que alguien vea las cosas desde mi punto de vista. Entonces tengo que intentar ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Entonces vayámonos al punto de, mi hijo todavía no ha vivido todo lo que yo he vivido y no puede ver la experiencia o no puede ver la situación como yo la estoy viendo, ¿sí? Acompañemos y modelemos la regulación. ¿Cómo espero que mi hijo regule y solucione algo si yo la primera vez que entro en estrés, lo primero que hago es enojarme, tirar todo, pelear con todo mundo, dejar de hablarle a todo mundo, me frustro y paso días enojado? Si yo hago eso, ¿quién creen que va a copiar todo lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, acompañemos y modelemos esa regulación. Mi calma lo calma, ¿sí? Que esa es una de las pautas que yo siempre utilizo. Mi calma lo calma. Entonces, como yo solucione la situación
o en el momento en el que el niño está tú a pelear, eso va a ser un cuento de no acabar. Pero si yo modelo la situación es, ok, sé que estás enojado, sé que estás esto, sé que te sientes aquí y voy modelando cómo solucionar la situación, cómo respirar, cómo contar, cómo sentirme en calma, el niño lo va a copiar, ¿sí? Busquemos soluciones y ofrezcamos alternativas. Bueno, ¿qué podemos hacer con esa situación? ¿Qué se te ocurre? Ah, bueno, eso es lo que a ti se te ocurre, a mí se me ocurre también. ¿Cuál crees tú que puede ser la mejor solución para esa situación? Ya cuando el niño está calmado, ya cuando ya respiró, ya cuando ya validamos su emoción, le ofrecemos soluciones y alternativas. Entre más grande esté el niño, más le podemos preguntar y más puede proponer. Entre más pequeño esté, pues más difícil va a ser, pero de igual forma es importante escucharlo, ¿sí? Y luego nosotros seguimos retroalimentando las otras posibles situaciones que puede utilizar. Aquí va la frase que yo les digo, tu calma lo calma, ¿sí? Si yo estoy calmada ante una situación frustrante, mi hijo va a observar esa conducta y si nos vamos desde una cuestión neurobiológica, hay algo que llamamos neuronas espejo. ¿Les ha pasado que cuando ven que bosteza a alguien, cuál es la respuesta que ustedes tienen generalmente cuando ven que bosteza a alguien? ¿Qué hacen primero? Bostezar se contagia. Se contagia, exacto. Entonces, hagamos uso de las neuronas espejo, porque son esas neuronas, esas células de nuestro cerebro que copian lo que los demás hacen. Entonces, si yo veo que estoy enojadísimo porque se me cayó algo, ¿no? Y veo que mi mamá está calmada o mi papá está calmado, eso se contagia, ¿sí? Entonces, yo voy a intentar regular de mejor manera mi emoción. Entonces, mi calma puede calmar a alguien más. Incluso, lo que les digo, aplica incluso hasta con la pareja, ¿sí? Si uno es fuego, dicen siempre, el otro tiene que ser agua, ¿sí? Si los dos nos ponemos en el mismo tono, al final no hacemos nada, porque las neuronas espejo nos marcan eso, el poder copiar, contagiar, imitar cierta cosa que hace el otro. Si yo veo que el otro no está peleando conmigo, ya no tengo razón para seguir peleando, ¿sí? Entonces, utilicemos esa parte neurobiológica porque tiene su razón de ser el hecho que nosotros proyectemos calma y empatía, ¿sí? Mostrar empatía, lo que ya decíamos, al aplicar las consecuencias. Lamento que tenga que apagar la tele, pero ya lo habíamos hablado, ¿sí? Lamento que tengamos que apagar la luz, ¿verdad? Pero es hora de dormir, ¿sí? Sé que quieres seguir jugando, pero es hora de dormir, ¿sí? Entonces siempre le mostramos empatía, como el hecho de, te entiendo, pero ya habíamos establecido un límite y una regla anteriormente, ¿sí? Tienen que tener validez, ¿verdad? Entonces, como papás, si nos cuesta mucho todo esto, tratemos de regular nuestras propias emociones, porque nuestra calma va a calmar a nuestro hijo, ¿sí? Aunque nosotros nos enojemos, tratemos de evitar faltarle el respeto a nuestros hijos, ¿sí? Es válido que nos enojemos nosotros también, es válido que nos frustremos porque nuestros hijos no hacen algo, pero también tengamos en cuenta que el hecho que estemos enojados no implica que vamos a dañar emocionalmente a alguien. Y eso lo va a replicar el niño también. Si aprende eso, es más probable que cuando se enoje, cuando algo no le pasa, no termine pegándole a alguien o no termine tirando las cosas de alguien más solo porque está enojado porque a esa persona sí le salió y a él no, ¿verdad? Entonces, vayamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Ante los conflictos, centrémonos entonces en la situación actual. No porque fulanito soluciona de tal manera la situación o porque mi hijo más grande era diferente, implica que mi hijo más chiquito tiene que solucionar las cosas de la misma manera. No, no critiquemos antes de saber, como lo vimos en el ejemplo de Tessa, ¿verdad? Si yo vengo y veo que está llorando y de repente, ¿qué hiciste? Si voy con el ¿qué hiciste? Ya lo sobrealerté. Y entonces estoy creando una idea en mi cabeza que pone en alerta al niño y no me termina diciendo la verdad. Pero si yo voy desde el punto de voy a escucharte primero y voy a solucionar, si estoy molesta por lo que hizo, entonces respiro, me autorregulo yo primero y luego ya voy y escucho con atención a mi hijo y para que me diga qué pasó. Pero no vayamos a una crítica desde primera instancia y hacer ideas previas, ¿sí? Y sobre todo, no generalicemos. Cuando tenemos más hijos, tendemos a pensar que todos tienen que ser iguales y ningún hijo es igual a otro.
¿sí? Incluso los gemelos, ni los gemelos son iguales, entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Evitemos interpretar que nuestros hijos son malos o que tienen una mala intención. A veces uno dice, es que lo hizo con intención. No necesariamente tiene que ser con eso. A veces están intentando experimentar ciertas situaciones y en ese ir y venir, en ese ensayo y error, pues algunas cosas no salen adecuadamente o terminan experimentando y diciendo, ahora entiendo por qué mi mamá me había dicho que no hiciera esto, pero lo aprenden hasta después. Entonces tengamos en cuenta la edad de desarrollo. Entre más pequeños sean, menos fácil es entender las consecuencias de sus actos, ¿sí? Concentrémonos en la conducta, no en el niño. Ya vimos que si hacemos una crítica y le decimos al niño que es esto y esto y esto, estamos invalidando, estamos dañando su autoconcepto. Entonces, lo que nos molesta es la conducta, no mi hijo, ¿sí? No mi hijo o mi hija. Me molesta lo que acaba de hacer. Me molesta que tenga desorden. No le voy a decir que es desordenado, sino me molesta el desorden que hay, ¿verdad? Y evitemos la violencia para corregir una conducta, ¿sí? La violencia genera más violencia y lo primero que estamos haciendo al pegarle, al jalarle la oreja o al darle una palmada es, todo se soluciona con violencia, ¿sí? Lo que establezcamos en los primeros años de vida va a ser útil para nuestros hijos más adelante y así van a solucionar los problemas. Si les enseñamos que todo se soluciona pegando, así lo van a hacer de grandes. Si les enseñamos que cuando estamos enojados podemos maltratar a medio mundo, así lo van a hacer más adelante. Entonces, lo que hagamos en los primeros años va a ser valioso, ¿sí? Así que, cualidades que los vuelven padres maravillosos, sean afectuosos, ¿sí? Sean empáticos. El hecho que abracen a alguien no significa que estén aceptando el berrinche o la rabieta que está teniendo el niño, sino es en algún momento la empatía que le podamos proveer, ¿verdad? Sé que estás molesto, yo sé que querías ese juguete, vamos a llorar un rato, te voy a acompañar mientras estás llorando. El ser afectuosos no le ha hecho daño a nadie, ¿sí? Dentro de la psicopatología, sabemos perfectamente que todas aquellas personas que tienen una personalidad en la que hacen daño a alguien es porque justamente no tuvieron una figura paterna o materna que los acogiera, que tuviera un apego seguro con ellos. Entonces, el apego es lo que hace que más adelante una persona pueda solucionar de mejor manera sus situaciones, ¿sí? Sin evitar dañar a alguien. Entonces, seamos afectuosos, seamos empáticos. No es que estemos validando el berrinche, entonces viene alguien y dice, entonces estoy siendo permisiva. No es permisivo. Es el hecho de te entiendo, para tu edad todavía es frustrante esto, pero lo vamos a solucionar. Entonces, seamos afectuosos, ¿sí? En el momento que veamos que está triste, que está enojado, en lugar de decir, lo voy a ignorar para que esté mejor, no. Yo me quedo ahí, haciéndole compañía hasta que se sienta mejor. Vamos a llorar, vamos a estar enojados un momento, vamos a estar frustrados un momento, pero vamos a solucionarlo. Eso es el mensaje que le estoy dando al ser afectuoso con mi hijo o mi hija. Sepamos escuchar, ¿sí? Es importante aprender a escuchar. No critiquemos de primera instancia. Escuchemos primero lo que nos están diciendo y entendamos el contexto y cómo está viendo nuestro hijo o nuestra hija la situación que está pasando, ¿sí? Seamos pacientes, pero con esto hay que tener un punto en común y un punto muy concreto. A veces se nos agota la paciencia, ¿sí? Y es normal que eso nos pase. No es que sean malos papás, ¿sí? Al contrario, somos humanos y como seres humanos tenemos un límite. Somos mortales, dicen por ahí siempre. Entonces, seamos pacientes, pero también tengamos en cuenta que si en algún momento se nos agota, necesitamos alejarnos un momento, ver qué está pasando y luego regresar a solucionar el problema con nuestros hijos. Si en ese momento no estamos habilitados o disponibles para solucionar con nuestros hijos esa situación, es válido que nos alejemos un momento y luego retomemos esa situación, ¿sí? Pero la paciencia es una virtud, pero también se puede agotar en algún momento y es válido que eso pase. Y por último, sepamos meter la pata, ¿verdad? Es una frase que me encanta de un neuropsicólogo de España que se llama Álvaro Bilbao
Y si quieren tener alguna información adicional, es un neuropsicólogo que tiene mucha información sobre la crianza respetuosa. Y él decía una frase una vez en una conferencia, ¿verdad? Sepamos meter la pata. El hecho de que seamos papás no implica que seamos perfectos. Y vamos a meter la pata muchas veces, ¿sí? Pero en esa metida de pata es importante que también sepamos cómo corregir y cómo mejorar aspectos. Nadie es perfecto, no estamos criando hijos perfectos, pero sí estamos intentando crear un ambiente en el que emocionalmente sean estables, ¿sí? Y eso va a llevar un asunto de ensayo y error, ensayo y error. Me doy cuenta que esto no me funcionó, tengo que buscar otra alternativa, desde la disciplina asertiva, desde comprender a mi hijo, desde proveerle alternativas, desde marcarle límites siempre, desde que sea independiente, pero bajo límites, entre otras cosas. Entonces, como papás, en algún momento pues, vamos a meter la pata y la vamos a meter fuerte y hasta el fondo, pero también es importante saber y reconocer que podemos mejorar. ¿De acuerdo? Así que recordemos, y con esto voy a terminar, educar de forma asertiva es poner límites, ¿sí? Porque los límites son tan necesarios como el afecto o el cariño. Así que todo bajo límites va a crear una personalidad mucho más sana, más eficiente y sobre todo va a poder vivir en comunidad de forma adecuada. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por su atención. Espero estas pautas de conducta y de crianza sean de mucha ayuda para ustedes. Y pues les doy el espacio para que puedan lanzar alguna pregunta en específico que quieran hacer, ¿verdad? Porque ya hablé mucho, entonces ahora es momento de retroalimentar un poquito la situación y los temas que vimos el día de hoy. Así que el espacio es suyo para que puedan plantear alguna pregunta. Buenas noches, señor, que Dios me la bendiga. Yo soy abuelita de Andy Monterroso y a mí sí me está ayudando mucho, ¿verdad? El tema que usted está diciendo, porque a veces uno no toma en cuenta, ¿verdad? Lo que ellos sienten, sus emociones que ellos sienten, ¿verdad? Él tiene 12 años, está en sexto, y sí, estoy viendo que sí, poner límites es bastante, me va a ayudar bastante, ¿verdad? Que Dios me la bendiga, sí. Pase buena noche. Muchas gracias. Y sobre todo en la edad en la que estamos, con los adolescentes a veces se complica un poquito más porque están en ese ir y venir de quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer solo? Creo que puedo hacerlo todo solo, pero todavía necesito ayuda de mis papás y entonces están en ese conflicto de saber quiénes son, ¿verdad? Entonces nuestro momento ahí es de entenderlos, de ser empáticos y sobre todo, pues seguir poniendo límites y desde una crianza respetuosa y asertiva. Así que, pues espero esas pautas del día de hoy le hayan sido de mucha ayuda e intentemos ponerlas en práctica, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, algo que podamos abordar antes de cerrar la sesión? ¿Algo que quieran aportar? Por ahí tienen la mano levantada. Pueden abrir el micrófono ahí porque creo que lo tienen. Ahí está. Gracias. No, yo la verdad solo agradecer el espacio porque sí es bastante interesante en muchos puntos y yo lo que veo también y transparentándome es que también me veo reflejada en mi hija como yo fui de niña, ¿verdad? Entonces yo digo, ala, comprendo a mi mamá, pero también voy rompiendo con otros esquemas también donde yo también me sentía desvalidada como niña y me identifico con mi hija. Entonces lo veo como la oportunidad de poder cambiar y romper con ciertos como, no sé, estereotipos de crianza que son bastante diferentes, ¿verdad? Y obviamente nuestros papás y generaciones pasadas hicieron su mayor esfuerzo en la crianza, pero digamos muchas cosas se desconocían, ¿verdad? Como el tema del autoritarismo, desvalidar emociones y tal vez el tema de los límites también, pero creo que bastante valioso reconocer eso. Yo constantemente me recuerdo a mí de niña con mi hija y entonces lo agradezco el espacio.
Ok, y eso es muy cierto. Algo que se hereda mucho es el temperamento. No solo heredamos rasgos físicos, ¿verdad? De nuestros papás, sino el temperamento, ¿verdad? Y eso es otra cosa muy valiosa, el reconocer por qué una conducta de mi hijo me es más molesta que otro. A veces lo que nos molesta es porque nos vemos reflejados ahí, ¿verdad? Entonces eso viene desde algo muy inconsciente, desde mi práctica psicológica, desde mi día a día con los pacientes. Siempre les digo esto a los papás, ¿verdad? Evaluemos por qué nos molesta tanto esa conducta, y a veces es tan valioso el hecho de hacer una introspección, porque en ciertas ocasiones me han dicho, sí, yo me di cuenta que me molestaba cuando mi papá y mi mamá me decía eso, y entonces mi hijo choca con eso justamente y me veo reflejada, ¿verdad? Entonces, o me veo reflejado, o mi papá era así tan duro conmigo y yo sigo siendo de la misma manera con mi hijo, me dicen muchas veces los papás, ¿verdad? Sobre todo los varones. Entonces, son cosas que en algún momento es importante también conocernos a nosotros mismos. En la manera en la que nos conozcamos, podemos crear y utilizar estrategias mucho más asertivas con nuestros hijos. Entonces, cosas que nos molestan de nuestros hijos, evaluemos si no también son cosas que nos vemos reflejados y que tienen que ver con aspectos de nuestro pasado, ¿verdad? E incluso el asunto de los padres sobreprotectores, los padres helicóptero que les decía, ¿verdad? Si en algún momento no podemos manejar esto y la cuestión es siempre intentar mantener lo más protegido a nuestros hijos de todo y estar pendientes de todo lo que hacen, también evaluemos cómo fuimos nosotros o cómo fueron nuestros papás o cuál es la necesidad que tengo de que mi hijo sea perfecto o de que mi hijo esté siempre protegido, ¿sí? Y si no podemos solucionarlo nosotros mismos, pues busquemos ayuda también, ¿verdad? Es válido, como papás no somos perfectos y estamos en el aprendizaje constante para ser no solo mejores papás, sino también mejores personas, ¿verdad? Entonces, ese punto también es muy valioso. ¿Ok? Una última intervención por ahí. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Pues a mí me gustó mucho esto porque hay muchas cosas que a veces uno no sabe, ¿verdad? Cómo tratar a los hijos. A veces, como usted dice, ¿verdad? Uno todo es, ¿por qué lo haces o por qué lo hiciste? Todo es culpable, ¿va? Entonces hay cosas de que a veces uno como padre no conoce, ¿verdad? Entonces uno dice todo es, no puede decirle uno, mira, no, siempre uno tiene que mencionar el no. No, sí, todo es no, no, no es como algo negativo siempre, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho este tema, porque yo tengo toda esa palabra de siempre decirle, no, ¿por qué lo hace? Le digo yo, así no, le digo yo. Y o a veces yo misma también le digo yo, él me dice, pero ¿por qué me hablas así? Me dice, entonces yo le digo yo a él, entonces, ¿cómo le hablo? Le digo yo. Entonces, yo ahorita estoy entendiendo cómo hay que hablarles, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el tema, porque le va enseñando a uno cómo uno debe tratar a los hijos, ¿verdad? Para no lastimarlos, porque sí, lo que usted dice es muy cierto. A veces ellos van creciendo con eso, llegan a ser adolescentes y llegan a ser unos jóvenes, llegan a ser papás, y lo mismo que nosotros les enseñamos, ellos les enseñan a sus hijos también, porque no hemos sabido, no hemos tenido una buena orientación, ¿verdad? Así como yo, pues yo tuve, mis padres fueron muy estrictos, ellos todo era más mi papá, ¿verdad? Porque mi papá ya era más grande y él tenía otras cosas, ¿verdad? Entonces era todo de que lo haces bien o había cincho a cada ratito. Entonces, cambio ahorita, pues todo es diferente, ¿verdad? Entonces, como usted dice, tratándolos con cariño, con respeto, ¿verdad? Ellos van a ser buenas personas, pero tiene que empezar por uno, ¿verdad? Porque ellos son el reflejo de uno, ¿verdad? Entonces, se lo agradezco mucho, Miss, y solo ese era mi comentario, que me gustó mucho. Muchas Gracias, Miss. gracias. Pase feliz noche, Miss. Muchas gracias a usted también. Bueno, eso es algo que nos vamos a llevar el día de hoy, ¿verdad? Evitar las críticas, evitemos el no, ¿verdad? Evaluemos qué tanto decimos el no en el día a día. Lo primero que me dicen los papás siempre que trabajo esto es,
ya me di cuenta que digo no a cada rato, ¿verdad? O cuando doy una instrucción, luego yo misma me digo, es que no tenía que decir no, ¿verdad? Va a ser una práctica constante, no va a ser de la noche a la mañana, pero la constancia que ustedes impliquen a la hora de ir corrigiendo los va a hacer que den las instrucciones de una forma más asertiva y positiva, ¿verdad? Entonces, lo que os decía anteriormente, antes no había tanto estudio de aspectos cerebrales, ahora el conocer cómo reacciona el cerebro de una persona, las hormonas o el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que se genera cuando un niño está en una rabieta y lo que necesitamos es bajar ese cortisol, y un abrazo genera oxitocina, que es la hormona del amor, del equilibrio, de la paciencia. Entonces, el hecho de abrazar a alguien en el momento en el que está desbordado puede ser algo de mucha utilidad, ¿verdad? Entonces, el conocer el funcionamiento del cerebro es importantísimo. Y a una frase que yo utilizo siempre, el hecho que nosotros como profesionales sepamos ciertas cosas y se los podamos transmitir hace que se genere un cambio, ¿verdad? Entonces mi lema siempre es: el conocimiento genera cambio, el conocimiento para generar cambio, ¿sí? Si ustedes tienen conocimiento y herramientas, pueden hacer una crianza mucho mejor, formar personas mucho más estables emocionalmente y psicológicamente, y eso nos va a originar muchísimas cosas más positivas, ¿verdad? No seres perfectos, pero sí personas que puedan solucionar sus problemas de una mejor manera, ¿de acuerdo? Así que por espacio y por tiempo, yo sé que también es cansada el horario, ¿verdad? Pues aquí nos quedaríamos toda la noche platicando sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a dar un cierre justamente a la reunión. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el interés. El hecho de que estén acá implica que quieren hacer un cambio en esa crianza, ¿sí? El entender que tenemos a nuestro cargo a personitas que más adelante van a ser el reflejo de nosotros es muy importante. Pero tener en cuenta también que no por eso vamos a ser papás perfectos. También vamos a meter la pata varias veces, pero lo importante es aprender a reconocer en qué momento lo estamos haciendo y mejorar cada día. Así que espero que el conocimiento que el día de hoy se van a llevar genere cambio en sus vidas, genere cambio con sus hijos, y que recuerden que ante cualquier duda que tengan, los profesionales siempre estamos a la mano para que podamos ayudarlos en esa intervención del día a día. Así que muchísimas gracias por su atención. A los que nos siguieron también por el Facebook Live, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima. Que pasen muy feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias. Pasen buena noche. Adiós. Feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, adiós. Feliz noche, adiós.